Muy buenos días para todos. Continuando con el curso de física, en esta ocasión vamos a mirar un tema nuevo derivado del movimiento armónico simple, que es las ondas. A medida que vayamos avanzando con el tema, vamos a ir viendo fórmulas que se van añadiendo a la resolución de este tipo de problemas. En primera instancia tenemos entonces unas fórmulas nuevas que vamos a introducir, que sería entonces, por ejemplo, la velocidad, cuando tenemos entonces involucradas la longitud de onda, que se representa con el símbolo lambda, que se escribe de esta manera, lambda, con B y D, y representa la longitud de onda, entonces la onda qué tan larga es. Y eso dividido el periodo nos queda igual a la velocidad de una onda. La velocidad en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo, la longitud de onda, al ser una longitud de distancia, se mide en metros, y el periodo en segundos. Tenemos una fórmula ya conocida, que es la del periodo, que es igual a 1 sobre la frecuencia, y recordemos que esta también podemos sacar una para la frecuencia. Periodo entonces en segundos y la frecuencia en hertz dentro del sistema internacional. Y una fórmula adicional de velocidad, o sea, otra adicional a esta, donde nos dan lambda por la frecuencia, donde tenemos la velocidad en metros sobre segundos, frecuencia en hertz y longitud de onda en metros. Esta fórmula sale entonces de reemplazar aquí el periodo por 1 sobre f, hacer las operaciones correspondientes y nos queda velocidad igual a lambda por frecuencia. Usamos la fórmula que más nos convenga dependiendo del ejercicio que se nos dé. Y antes de proseguir con la resolución de algún ejemplo, vamos a mirar entonces cómo es una onda. Una onda normalmente tiene esta forma, que es de carácter sinusoidal o de coseno. En este caso es una onda seno porque arranca desde el origen y tiene varias cosas. Hacia el punto más alto de la onda, a eso lo vamos a llamar amplitud, que arranca desde el origen hasta el punto más alto. Eso es la amplitud, y lo mismo pasa hacia abajo, desde donde arranca hacia abajo, eso es la amplitud. Ambas amplitudes deben ser iguales. Tenemos la longitud de onda, que empezaría en realidad, que es lambda, desde donde arranca la onda hasta donde termina, que sería acá. Aquí ya vuelve la onda a repetirse, pero esta es una onda. Aquí habría entonces dos ondas, y la longitud de onda sería entonces desde donde arranca hasta donde termina. Y se puede medir desde cualquier parte. Por ejemplo, acá desde el punto más alto hasta donde acaba el punto más alto, aquí habría una onda completa. La puedo tomar desde cualquier parte que tenga. Y tenemos entonces el punto más alto se le llama cresta y al punto más bajo se le llama valle. Esto es una onda en sí. Basados entonces en esta explicación, vamos a mirar un ejemplo de este tema. Y aquí tenemos entonces el ejercicio que nos dan, donde nos dicen que una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre, tal como se muestra en el dibujo. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda de amplitud de 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de 44 centímetros, determinar a. La velocidad de propagación de la onda, y b. ¿Qué condiciones deberían cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros? Entonces acá nos dan el dibujo donde hay un timbre normal. Ese timbre suena y produce unas vibraciones en una cuerda que está atada pues a un extremo, y esas vibraciones tienen una frecuencia, una velocidad y una longitud de onda. Lo primero que hay que hacer entonces es determinar qué datos nos da el ejercicio y qué es lo que debo hallar. Entonces vuelvo y leo, y leyendo bien nos dan una frecuencia de 20 Hz. Entonces empezamos anotando que nos dan una frecuencia de 20 Hz. Nos dan una longitud de onda o una amplitud de 1 centímetro. Vamos a ver si esta amplitud en realidad la necesitamos, pero nos dan una amplitud de 1 centímetro, la anotamos. Y si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda recordemos que vendría siendo lo que es lambda, entonces esa es de 44 centímetros. Determinar la velocidad de propagación de la onda, que no lo conozco, y qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda diferente. Esa la vamos a dejar aparte, ahora la resolvemos. Entonces, en primera instancia, vamos a mirar entonces la velocidad de propagación de la onda. Recordemos que siempre debemos trabajar en el sistema internacional. Aquí nos están dando centímetros, entonces hay que cambiar esto a metros.
44 centímetros, si 100 centímetros es un metro, pues 44 centímetros en realidad dentro del sistema internacional serían 0.44 metros. Esta sería lambda en el sistema internacional. Y ahora vamos entonces a calcular la velocidad ya con esto en el sistema internacional, y tenemos dos fórmulas para la velocidad. La primera, que es lambda sobre el periodo, y la segunda, que sería la velocidad igual a lambda por la frecuencia. Como no tenemos periodo, pues esta no la vamos a usar. Y como si nos dan frecuencia y tenemos la longitud de onda, entonces esta es la fórmula que vamos a usar para calcular esa velocidad. Y haciendo entonces el reemplazo en esta formulita, nos queda entonces que la velocidad es igual a lambda, que son 0.44. No voy a poner unidades, recordemos que a la final esto nos va a quedar en metros sobre segundo, porque es una velocidad, por la frecuencia, que serían 20 Hz. Y haciendo entonces esta operación, nos queda entonces que la velocidad es igual a 8.8, y recordemos que esto es metros sobre segundo. Aquí tenemos entonces la velocidad, que vamos a reemplazar el valor acá, que es el punto A. Vamos con el punto B, que nos dicen que qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Antes de cualquier cosa, esa nueva longitud de onda, que la vamos a llamar longitud de onda 2, que es de 22 centímetros, la cambiamos al sistema internacional en metros. Entonces nos queda que la longitud de onda va a ser igual, si 100 metros son un metro, entonces 22 centímetros, pues entonces serían 0,22 metros la longitud de onda en el sistema internacional. Y aquí, para hallar entonces las condiciones que deben cambiar en realidad para que una longitud de onda cambie, lo que debe cambiar es las vibraciones que se producen. Entre más fuertes son las vibraciones, la longitud de onda va a ser más corta, y esas vibraciones vienen dadas por la frecuencia. Entonces lo que yo voy a hacer es que de esta formulita de velocidad igual a lambda por la frecuencia voy a despejar la frecuencia. Como esta lambda está multiplicando, la voy a mandar a dividir. Entonces me quedaría que la frecuencia es igual a la velocidad dividido lambda. Y lo que voy a hallar es una nueva frecuencia para saber cuál debe ser la frecuencia para que se produzca una longitud de onda de 0.22 metros. Reemplazo la frecuencia, va a ser igual a la velocidad de onda, que ya la había hallado, que es 8.8, dividido la longitud de onda nueva, que es la 2, que es de 0.22. Hacemos entonces la división, 8.8 dividido 0.22, y esto nos da que es igual a 40 Hz. Vea que para que se produzca una longitud de onda de 0.22 debe haber una frecuencia mayor a la que teníamos para que se recorte esa longitud. Y la frecuencia nueva, o sea, las condiciones que deben cambiar, es que la frecuencia debe ser igual a 40 Hz. Esa sería la forma de solucionar este ejercicio. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dejar un like en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima ocasión.